Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos a la semana número 4 de esta unidad número 2. Bienvenidos a las actividades que se encuentran planificadas para la presente semana. Bienvenidos, señores y señores. Buenas noches, dice. Buenas noches, Lice. Dice, ¿Cómo están, compañeros? Qué gusto poderles escuchar una vez más, una semana más de actividades. Bienvenidos, que esta semana sea de muchas bendiciones, muchos éxitos en todas las actividades que ustedes tienen, tanto dentro de la institución como en las actividades personales y laborales que ustedes tengan en cada uno de sus hogares. Bienvenidos, señores y señores. Iniciamos el desarrollo de las actividades. Antes de proceder con el inicio de todos la explicación del tema que obviamente se tiene planificado para la presente clase, obviamente les recuerdo que por favor deben ustedes seguir preparándose ya para el examen que se les avecina, que se aproxima, pues ya se encuentran habilitadas, ya se encuentran cargadas ya las preguntas, están listos los exámenes. Esta es la última semana correspondiente a esta unidad. Una vez que finalicemos, ustedes ya tendrán que presentarse al examen final correspondientes a la unidad número 2. Así que ustedes ya saben cómo tienen que hacer, qué es lo que tienen que cumplir como estudiantes en relación a las obligaciones del establecimiento y también en las obligaciones académicas que tienen cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más al desarrollo de las actividades. Iniciamos el desarrollo de las actividades y en esta semana ustedes ya tienen habilitados una nueva actividad, una nueva tarea. Así es que esa es la segunda tarea que tienen dentro de esta unidad número 2. Y en pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 2 con el tema central vocabulary. Y vamos a ver el subtema número 4 que son otras preposiciones en inglés. Vamos a ir viendo una serie de actividades. También en la segunda etapa de nuestra clase hemos de seguir reforzando este tema bastante interesante en función de las preposiciones en inglés. Tienen ustedes a continuación el tipo de tarea, el objetivo de tarea y al final de este proceso tienen las instrucciones del desarrollo de la actividad que ustedes tienen como tarea para la presente semana. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 2, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías, de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. Aquí tienen ustedes unos gráficos. Y de acuerdo a ese gráfico, obviamente ustedes tienen que analizarlo y obviamente subrayar o seleccionar la preposición correcta. Por ejemplo, aquí en la primera dice, ¿dónde está el perro? En este caso está encima de la casa, ¿no es cierto? ¿Será con la preposición on, será con la preposición under o será con la preposición in? Ustedes tienen que ver de acuerdo a los temas también que vamos a ver en esta clase y todos los que hemos venido viendo durante estas últimas 3 clases que hemos visto. La siguiente dice, ¿dónde está el perro? En este caso se encuentra al lado. Entonces, en función de eso, se utilizará la preposición in, será la preposición next to o será la preposición under. ¿Cuál creen que será? Ustedes tienen que analizarlo. La siguiente dice, Where is the apple? ¿Dónde se encuentra la manzana? Ya tienen que seguir ya en décimo y ustedes ya tienen que seguir traduciendo o por lo menos intuyendo qué es lo que quiere decir. Aquí dice, Where is the apple? ¿Dónde está la manzana? Será in is front of the book, al frente del libro, it is behind of the book, it is above of the book o it is next to the book. ¿Dónde se encuentra la manzana? Entonces ustedes en función de esto tienen que escoger la respuesta correcta. La siguiente dice, Annie's lady is, que es lo que dice, in front of the mirror, ¿dónde se encuentra la chica? In front of the mirror, next to the mirror, behind the mirror o across from. ¿Dónde se encuentra? Ustedes tienen obviamente que seleccionar dónde se encuentra la chica en función de la imagen igual. La siguiente dice, ¿cómo se escribe correctamente en medio de? ¿Será between, among, between and among? Ninguna de las anteriores. Ustedes tienen que saber cuál es la correcta. ¿Cómo se escribe correctamente la preposición en? ¿Serán in, on, at o todas las anteriores? Recuerden que en una de las clases nosotros vimos una pirámide donde se encontraban las preposiciones, obviamente, de ubicación. Pues ahí ya les doy una pista más cómo tienen que responder en esa pregunta. La siguiente dice el verbo bailar en inglés es dance, do, walk o listen.
facilito, algo súper facilito. El verbo caminar en inglés, dance, walk, sing o cook. ¿Cuál será? El pasado del verbo speak en inglés, será spoke, será speak, será spoken o será swim. ¿Cuál será? Tienen que ver. Y especialmente tienen que ver cuál está correctamente escrito en ese para poder responder correctamente. Y la siguiente, el verbo nadar, es he, sleep, dance o swim. ¿Cuál será? Igual tienen que escoger el verbo correcto, obviamente, o la traducción en este caso. Eso en cuanto a la tarea que ustedes tienen que desarrollar. Esta es la tarea, la segunda tarea de esta unidad número 2. Es una actividad bastante fácil lo que ustedes tienen que hacer. Simplemente tienen que revisar el material de apoyo. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, tiene que ser claro y ordenado, utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos e imágenes para ilustrar el contenido. Recuerden que en esta tarea ustedes tienen imágenes, ustedes pueden imprimir, recortar y pegar y el resto obviamente ustedes tienen que copiar las preguntas, todas tienen que copiar y las posibles respuestas y una vez que hacen de esa manera ustedes tienen que resolver en su hojita. Todo tiene que ser hecho a mano. Para ello, ya saben, la rotulación de la hoja es fundamental. Aquí tienen el esquema, como tienen que hacerlo, es en la parte superior. Una vez que lo han hecho, a continuación desarrollan el contenido de su tarea. Deben leer adicionalmente las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que su tarea cumpla con los requerimientos que solicita la institución. Al final de esta actividad tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos ya al final de la unidad número 2 con el tema otras preposiciones en inglés correspondientes a la última semana, que es la semana número 4 de fecha 30 de septiembre del 2025. Esta tarea permite entregas justamente desde el 30 de septiembre, eso quiere decir a partir del día de mañana. La fecha límite de entrega es el 10 de octubre, ahí se acaba. Hasta ahí pueden ustedes presentar. Y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 13 de octubre del 2025. Entonces ustedes ya se van acortando los tiempos en cuanto a la presentación de actividades. Sigan presentando, sigan cumpliendo con todas sus responsabilidades como estudiantes y obviamente ustedes, igual que la unidad anterior, ustedes podrán observar ya sus calificaciones sobre sus tareas. Ya se encuentran calificados, ya saben cómo ustedes tienen que ingresar y ver, revisar cómo están yendo dentro de la actividad académica en función de sus tareas. Esto en cuanto al desarrollo y la explicación que hemos visto de la tarea que ustedes tienen planificados para la presente semana. Vamos a continuación, una vez que ustedes ya saben cómo es lo que tienen que hacer su tarea, a continuación vamos a iniciar con el desarrollo de las actividades correspondientes a esta nueva semana. Vamos a ver y justamente vamos a ver otro tipo de preposiciones en inglés que no de pronto no siguen las mismas reglas, no tienen las mismas características, pero obviamente que cumplen un papel fundamental dentro de la estructuración gramatical en inglés. Aquí ustedes van a poder observar algunas preposiciones que se usan bajo contextos muy puntuales. Esa es la función principal en cuanto a este otro tipo de preposiciones. Y aquí tenemos en este siguiente cuadro, ustedes pueden observar la preposición, el uso que tiene esa preposición, un ejemplo en inglés y la traducción de ese ejemplo al español. Por ejemplo, la preposición go se usa para un tiempo específico en el pasado. Para los que ven películas, cuando hacen retrocesos, por ejemplo, en el tiempo, muchas de las películas, incluso en dibujos animados, hacen retroceso en el tiempo. Algo que sucedió en el pasado como un tema principal, un tema importante, ahí se utiliza, por ejemplo, week ago, por ejemplo semanas atrás. Entonces, esto se utiliza para indicar algo que sucedió en el pasado, pero un momento específico. Por ejemplo, la Navidad pasada, por ejemplo, Christmas ago. Entonces ahí ustedes obviamente utilizan este tipo de preposiciones. Ejemplo en inglés, por ejemplo, 3 years ago, I worked as a photographer. Hace 3 años trabajé como fotógrafo, dice. 3 years ago. Entonces está indicando hace qué tiempo, es obviamente en el pasado. La siguiente preposición circa se utiliza para indicar fechas aproximadas. Ya no es preciso, sino algo que se aproxima. Por ejemplo, Boccaccio, a famous Italian writer, died circa in 19, 114.
Dice Boccaccio, un famoso escritor italiano, murió alrededor de 1400, indicando. Entonces, no es un punto específico, sino más o menos le da una referencia en el tiempo que falleció en el caso de este ejemplo. La siguiente preposición per se utiliza para expresar costos o cantidades divididas en otras unidades. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos she shares in 1500 per performance. Dice, Elia cobra 1500 por presentación. Dice, todo ahí está indicando los costos o cantidades en función de alguna actividad. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, algún compañero de aquí, por ejemplo, es artista. Entonces puede decir, yo cobro tanto por una presentación, está indicando una cantidad o alguna persona de aquí sabe hacer algún, qué sé yo, algún postre, por ejemplo. Entonces dice yo por mi producto o por mis servicios profesionales cobro tanto. Entonces este peer, ¿qué es lo que hace? Obviamente determina, obviamente, costo o cantidades en función de unidades contenidas. Entonces ahí nosotros podemos ver. Este peer obviamente se traduce al español como por. Eso hay que tener mucho cuidado, pero solo cuando yo voy a hablar de costos o cantidades divididas o contenidas en otras unidades, ahí se puede indicar que obviamente este tipo de, o utilizar este tipo de preposiciones. Entonces, aquí tenemos algunas, las preposiciones que podemos ver, las preposiciones bajo contextos específicos. Tenemos de go, circa y per. Vamos a ver la siguiente etapa, cómo usar las preposiciones en inglés después de verbos o adjetivos. En la siguiente tabla que ustedes van a ver, ustedes van a poder encontrar algunos ejemplos de preposiciones que suelen tener como acompañantes verbos o adjetivos específicos y vamos a ver cómo nosotros podemos utilizarlo, obviamente, con cada uno de ellos. Por ejemplo, about se puede utilizar con verbos como worry, con play o read. También se puede utilizar con adjetivos como happy y sorry. Ejemplos en inglés. Aquí tenemos una oración. She reads about history and literature. Entonces, ¿qué estoy utilizando aquí? En este caso, read, estoy utilizando un verbo. Entonces, en este caso digo reads, estoy utilizando un verbo. Obviamente, antes de la preposición about. ¿Qué dice? Ella lee sobre historia y literatura. Es lo que se traduce dentro de esta oración. La preposición at se puede utilizar con verbos como arrib a un espacio o evento. Cuando hablamos de arrib, significa arribar o llegar. Dice a un espacio o un evento. Smile y también con look. Ahí se puede utilizar la preposición at. O también con adjetivos como employed y como good. Por ejemplo, aquí tenemos he is good at basketball. Él es bueno en baloncesto o en básquetbol. Entonces ahí obviamente tenemos la preposición at que obviamente se traduce al español como en. Entonces dice, he is good. Entonces él es bueno ¿en qué? En básquetbol. Entonces ahí nosotros tenemos la determinación, que es lo que dice en cuanto a esta determinación. Vamos al siguiente, tenemos from. From se puede utilizar con verbos como differ o suffer y también con adjetivos como different. Por ejemplo, tenemos I differ from your point of view. Difiero en tu punto de vista. Ahí está indicando, obviamente, en este caso, yo tengo la utilización de differ en función de un verbo. Entonces ahí tenemos antes de from, tenemos el verbo differ. Entonces ahí vamos y obviamente se puede utilizar también con adjetivos en este sentido. Vamos a la siguiente preposición. Tenemos for. For se utiliza con verbos como account, alone o sich o también como adjetivos como good, como grateful o sorry. Por ejemplo, I am grateful for my job. Entonces, estoy agradecido por mi trabajo. ¿Qué estoy haciendo antes de for? Obviamente estoy utilizando grateful. Grateful es un adjetivo, porque obviamente indica que está agradecido. La preposición in se puede utilizar con los verbos occur, resur o sucede. También se puede utilizar con los adjetivos disappointed y también interested. En el caso del ejemplo que tenemos, dice, they are interested in antiquities. Ellos están interesados en antigüedades. Entonces, en este caso, antes de la preposición in, obviamente estoy utilizando el adjetivo interested, obviamente que significa interesar o interesado. La siguiente preposición es of,
Se puede utilizar con los verbos approve, consist o smell, pero también se puede utilizar acompañados de adjetivos como aware, capable, characteristic, composite o similar. Tenemos la oración, he is a capable of creating a new digital device. Él es capaz de crear un nuevo dispositivo digital, dice. Entonces ahí obviamente of está antecedido por un adjetivo que es capable, que es capaz. Entonces ahí tenemos otra determinación también. El adverbio to se puede utilizar con el verbo along, contribute, lead o refer. O también se puede utilizar con los adjetivos grateful, opposite o similar. Por ejemplo, this inside is similar to one I read 3 days ago. Dice, este ensayo es similar a uno que leí hace 3 días. Entonces, ahí está indicando. Antes de to, tenemos similar. Similar, en este caso, es un adjetivo. Y tenemos el siguiente adverbio, que es en este caso with. With obviamente se puede utilizar con los verbos disagree, tenemos are y tenemos deal. También se puede utilizar con los adjetivos disappointed, familiar o happy. Cualquiera de ellos se puede utilizar, obviamente, con este adverbio que es with. En el ejercicio que tenemos aquí dice, agreed with my wife, we need new curtains. Estoy de acuerdo con mi esposa, necesitamos cortinas nuevas, dice. Entonces, with obviamente ya se determina. Con significa con. Por ejemplo, yo estoy con un amigo, por ejemplo. Ahí utilizo ese con, se transforma en with. Entonces, ahí tenemos esta determinación. En este caso, yo tengo agree. Agree, obviamente, es un verbo. Entonces, sí, ahí tenemos la utilización correcta, en este caso, del adverbio, en este caso, with. Aquí algunos de los adverbios que nosotros hemos ido viendo, obviamente también en función después de verbos y adjetivos, como nosotros los podemos utilizar. ¿Cuándo usar preposiciones en inglés? Por ejemplo, in, on y at. Es muy indispensable y nosotros ya habíamos visto en la clase anterior. ¿Por qué es indispensable saber en qué momento nosotros debemos utilizar in, on y at? Recordándoles una vez más que esas tres preposiciones tienen un mismo significado en español. Pues, o sea, eso quiere decir que significan lo mismo. In, on y at se traducen al español como en. Entonces, ahí, pero ¿dónde radica la diferencia? En el momento que nosotros vamos a utilizarlo. Cuando hablamos de time, cuando hablamos de tiempo, utilizamos in, al referirnos a un tiempo específico del día, del mes, una estación del año. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Entonces ya sabemos que in, ¿dónde se utiliza? Para referirnos a un tiempo específico del día, del mes, de una estación o de un año. Vamos a ver, aquí tenemos tenemos I always brush my teeth in the morning. In, ahí ya tenemos la preposición in. In the morning. Tenemos la preposición es, obviamente se traduce en. The morning. Siempre me lavo los dientes por la mañana, dice, o en la mañana. Entonces ahí tenemos la determinación. My birthday is in June. Mi cumpleaños es en julio. Tenemos la preposición in igual, de igual manera. Vamos a al siguiente ejercicio. It's always cold in winter. Siempre hace frío en invierno. Tenemos in. Y ya vamos a ir viendo si se cumple la regla gramatical. My brother was born in 1999. ¿Qué es lo que dice? Mi hermano nació en 1999. Entonces, la regla gramatical, ¿qué es lo que dice? En días específicos. Entonces, yo digo in the morning, en la mañana. Estoy hablando de un día específico. In Jane, en el caso de meses. In winter, en caso de estaciones, inviernos. In 1999, en caso de años. Entonces, ahí estamos utilizando. Entonces, aquí tenemos un ejercicio por cada evento en el cual nosotros podemos utilizar la preposición in.
Cuando hablamos de lugares, la preposición in se utiliza para indicar una ubicación o lugar. Aquí vamos a ver algunos ejemplos. Ya saben, entonces, cuando hablamos de lugares, la preposición in se utiliza para indicar una ubicación o lugar. Por ejemplo, I use it to live in Florida. I use it to live in Florida. ¿Tá? Antes de una ciudad. Entonces ahí tenemos la preposición in. Dice, solía vivir en Florida, dice, en. Entonces, I use it to live in Florida. La siguiente dice, the city of Bangkok is in Thailand. La ciudad de Bangkok está en Tailandia. Entonces tenemos igual la preposición in. Está ubicada antes de lugares, de capitales, de ciudades. Dice, I am in my room. Estoy en mi habitación. Entonces, aquí tenemos obviamente la preposición in en este caso. Dice, I am in my room. Estoy en mi habitación. Ahí podemos ver que la preposición in obviamente se puede utilizar cuando hablamos de lugares. Se utiliza para indicar una ubicación o lugar específico, exacto. Entonces ahí nosotros podemos ver y determinar esta actividad. La palabra en inglés, por el contrario, on, hasta ahí hemos terminado con in, ya sabemos las reglas gramaticales con in. Ahora, la preposición on utilizamos cuando hablamos de tiempo. Se utiliza para fechas y días específicos. Ya no se utiliza como lo anterior, que se utilizaba para días, que se utilizaba para meses, estaciones del año o años. Acá ya no. Acá solo se utiliza para fechas y días específicos. Aquí vamos a ver, es la característica importante. Por ejemplo, el primer ejercicio dice, he was born on September. Está con la preposición on. ¿Qué es lo que nos dice esta oración? Él nació el 24 de septiembre. Entonces, I was born on. Tenemos la siguiente oración. I go to the gym on Mondays and Wednesday. Voy al gimnasio los lunes y miércoles. Entonces aquí tenemos la ubicación igual de la preposición on. Cuando hablamos de lugares, on se utiliza para cuando estamos hablando de una superficie. Algo está en la superficie o de otra cosa. Por ejemplo, encima de la superficie de la cama, de una sobrecama, encima de la mesa, que la mesa es una superficie y así sucesivamente. Entonces, algo está sobre algo. Ahí también utilizamos la preposición on. Cuando hablamos que algo se encuentra en la superficie de algo. Entonces, vamos a ver los siguientes ejemplos. The papers are on the coffee table. The papers are on the coffee table. Todo ahí tenemos esta determinación. Los papeles están sobre la mesa. ¿Qué es lo que nos dice la regla gramatical? Cuando hablamos que algo está sobre una u otra superficie, ¿no es cierto? Entonces ahí indicamos the papers are on the coffee table. Los papeles están sobre la mesa. I leave the case on the counter. Deja las llaves sobre el mostrador. Está indicando on sobre qué quiere que se deje. Entonces ahí estamos hablando de una superficie igual. En inglés, cuando hablamos de time, cuando hablamos de tiempo, en este caso, la preposición at se utiliza para un tiempo específico. Por ejemplo, vamos a ver. Entonces, aquí, a continuación, aquí nosotros vamos a ver, en este caso, at, cómo funciona cuando nosotros hablamos justamente de time, cuando hablamos de tiempo. Vamos a ver, pero no de un tiempo cualquiera, sino de un tiempo específico. Ahí utilizamos la preposición at. Por ejemplo, I will see you at 8 p.m. ¿Qué es lo que digo? Te veré a las 8 en punto, a las 8 p.m., a las 8 pasado el meridiano. Entonces ahí nosotros, antes de una hora, nosotros ya utilizamos la preposición at. Cuando nosotros vamos a mencionar una hora. Por ejemplo, digo, ingreso a clases a las 8. Entonces ahí utilizo la preposición at antes de las 8 y así sucesivamente. Vamos la siguiente. My interview is at 3 p.m. Mi entrevista es a las 3 p.m. Es lo que estoy diciendo. Igual, at está antes de la hora a la cual van a hacer referencia dentro de la oración. Cuando hablamos de lugares, at se utiliza para indicar un lugar específico. Vamos a ver. We are meeting at the coffee. Nos reunimos en el café. We are meeting at the coffee. Entonces ya sabemos en este caso, cuando hablamos de lugares, lugares específicos. En este caso estamos hablando determinando
infiriendo, determinando en qué lugar nos reunimos. Dice, nos reunimos en el café. Entonces está indicando. The football game is at the stadium. El partido de fútbol es en el estadio, donde más puede ser. Entonces estoy indicando un lugar específico. The football game is, y tenemos la preposición at, que se traduce como en. ¿En dónde? En el estadio. Entonces ahí tenemos también la preposición at cuando hablamos de lugar, la preposición at cuando hablamos de tiempo, cuando lo podemos utilizar. La preposición on de igual manera cuando obviamente hablamos de lugar, la preposición on cuando hablamos de tiempo, ahí de fechas, días específicos, ahí utilizamos cuando o hemos hablado cuándo utilizar. Igual la preposición in cuando hablamos de lugares, la preposición cuando se utiliza, igual cuando utilizamos o cuando nos referimos a tiempos específicos en el día, en el mes, en una estación del año y obviamente lo que determina la regla gramatical. Ahí tenemos las determinaciones, cómo nosotros podemos utilizar. Vamos a ver en la siguiente etapa de nuestra clase, vamos a hacer un poquito de referencia y vamos a ir viendo, vamos a ir reforzando justamente todos estos temas que nosotros hemos visto en esta última etapa de nuestra clase. Y vamos a ver, vamos a ir analizando cuáles son. Y vamos a ver, hablar sobre las preposiciones en inglés. Las preposiciones en inglés, prepositions in, on, for, son elementos gramaticales que ayudan a establecer una relación entre palabras. Muchas veces no tienen un significado único, sino que varían según el contexto en el cual se los vaya a utilizar. For example, Dad is coming for use at 8 p.m. Papá vendrá por nosotros a las 8 p.m. Entonces ya habíamos visto at cómo se utilizaba antes de una hora, ¿no es cierto? Una hora específica. Según el tipo de contexto y las preposiciones en inglés, estas preposiciones pueden ser. Tenemos aquí un pequeño listado. Destino, utilizamos la preposición to cuando vamos a hablar de algún tipo de destino, dónde vamos a ir, dónde van a llegar. Una procedencia, from. Cuando hablamos de procedencia, estoy hablando, por ejemplo, de dónde son ustedes. Unos serán de Ambato, otros serán de Quito, otros serán de Guayaquil. Entonces, from antes de los lugares. Entonces, lugares, obviamente, ahí se utiliza la preposición at, in y también on. Finalidad, las preposiciones to y for. De tiempo, during, size y at. Ahí tenemos las preposiciones que se pueden utilizar, obviamente, de acuerdo a esta clasificación. Obviamente, según el tipo de contexto. Las preposiciones en inglés, obviamente, ya saben, pueden determinar destino, procedencia, lugar, finalidad y tiempo. Las preposiciones en inglés pueden ir antes o después de un sustantivo o frase sustantivada. Por ejemplo, on the table, después de un verbo, come on, y antes o después de un pronombre, for him. Entonces ahí obviamente tienen otras reglas más gramaticales, las cuales ustedes deben memorizar. Preposiciones de tiempo en inglés, prepositions of time. Prepositions of time, preposiciones de tiempo. Las preposiciones de tiempo en inglés son tres, in, on y at. Las preposiciones in, on y at introducen complementos circunstanciales en el tiempo. Y aquí nosotros en este cuadro, nosotros podemos ver las preposiciones of time, prepositions of time, preposiciones de tiempo. Entonces ya sabemos que son tres, es in, on y at. Y ambos, obviamente, estos tres se traducen al español como en. Se los utiliza, por ejemplo, la preposición in en meses del año, en años, en momentos del día, estaciones del año, rangos de tiempo en el futuro y periodos históricos. Ahí vamos a utilizar la preposición in. La preposición on se utiliza en días de la semana, en fechas exactas y también en festividades. Todo hay festividades importantes, festividades únicas. Ahí se utiliza la preposición on. Mientras tanto, la preposición at se utiliza en horas, en momentos del día, en festividades del año, en expresiones de tiempo. Ahí nosotros utilizamos la preposición at. Ahí ustedes pueden observar cómo se utiliza cada uno de ellos, en qué momento yo utilizo cada uno de ellos. Las tres preposiciones más utilizadas dentro del inglés son in, on y at. ¿Cuándo usar in en tiempo?
Cuando se refiere a tiempo, la preposición in significa los siguientes estados. Primero momento del día, con las palabras como the morning, the afternoon, the evening. Por ejemplo, tenemos las siguientes determinaciones. Vamos a ver. Tenemos Naomi does yoga in the morning. Naomi does yoga in the morning. Entonces ahí tenemos ya la utilización justamente in, pero en este caso, ¿qué? Acompañado de morning, puede ser acompañado de afternoon o puede ser acompañado de evening, cuando hablamos en momentos del día, en la mañana, en la tarde, en la noche. También en meses como March, May, April, June, July, August, cualquiera de ellos. Por ejemplo, tenemos We got married in September. Obviamente, ahí estamos indicando antes del mes en el cual está, obviamente, haciendo referencia. En años, como en 1995, 1995, 2012, en el 2012. Por ejemplo, the pandemic broke out in 2020. Ahí tenemos la determinación. Estaciones del año, tales como summer, fall, winter, spring. Por ejemplo, we will go to beach on the summer. Entonces ahí estamos indicando en qué fecha, en qué estación, obviamente, van a la playa, por ejemplo. Entonces ahí están indicando. Periodos de tiempo, por ejemplo, de 90s, de centuries, de Second World War. Por ejemplo, tenemos Shakespeare was born in the 16th century. Entonces ahí estamos indicando en qué centuria, obviamente, en este caso nació Shakespeare. Entonces ahí, obviamente, Shakespeare es uno de los más grandes artistas. Entonces ahí obviamente tenemos también este tipo de actividades. Ahora, ¿cuándo utilizar on en tiempo? Cuando se refiere a tiempo, la preposición on puede significar el, los o también en, según el contexto. Y se los puede utilizar, obviamente, por ejemplo, en días de la semana, también como Monday, Friday, Morning, Saturday, Afternoon. Por ejemplo, tenemos I take English class on Mondays and Wednesday. Ahí tenemos en los días que reciben clases. También se utiliza en fechas como January's 1st, September's 3rd. Tenemos there arrived on December 4th. Algunas festividades que incluyen la palabra day, por ejemplo, Christmas Day, Memorial Day, Halloween, Independence Day. Tenemos We were in New York on Memorial Day. Entonces ahí tenemos igual la preposición in, cómo nosotros lo podemos utilizar, en qué momentos nosotros, perdón, on, en qué momentos nosotros lo podemos utilizar. Y por último tenemos la preposición at de tiempo. Cuando se refiere a tiempo, la preposición at significa a las o a la. Y tenemos las siguientes determinaciones. Tenemos, por ejemplo, en horas, por ejemplo, 7 a.m., about 5 p.m., 10 in the morning. Por ejemplo, tenemos we usually go to bed at about 11 p.m. Momentos del día, night, midnight, midday o lunchtime. Por ejemplo, tenemos they made the excursion at night. También podemos utilizar esta preposición en festividades que no incluyan la palabra day. Por ejemplo, tenemos Easter y también tenemos Christmas. The family will get together at Easter. Ahí tenemos la determinación. También en expresiones fijas como that time, moment y point. Por ejemplo, at the point I realized it was time to go. Ahí obviamente tenemos cómo podemos utilizar o en qué momentos utilizamos la preposición at y su significado al español, la preposición on y su traducción al español y la preposición in y su traducción al español. Esas son las más utilizadas y la que hemos ido viendo y la que ustedes también tienen como referencia en su tarea para poderlo realizar en esta segunda actividad que ustedes tienen activar dentro de este proceso de preposiciones. Señores y señores, de esta manera llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Se queda un poquito de material. Esperemos que en algún momento, obviamente en las siguientes clases, podamos ampliar este tema que es importante saber un poco más sobre las reglas gramaticales, en qué momento utilizar las prepositions of time, las preposiciones de tiempo.
Señores y señores, un fuerte abrazo. Me despido de todos ustedes. Que descansen y nos vemos el día de mañana en nuestras siguientes clases. Hasta mañana, licenciado. Gracias. Mañana, listo. Hasta mañana, licenciado.